Otro tema de la crianza humanizada de trascendental importancia es el tema de la alimentación y nutrición. Entendemos por alimentación las sustancias que ingiere una persona con el fin de mantenerse vivo, mantenerse activo y avanzar en su proceso de crecimiento y desarrollo. Y el nutriente son los componentes de los alimentos que van a favorecer mantener la vida, mantener la energía y avanzar en el crecimiento y el desarrollo de la persona. De modo que alimento es lo que ingerimos, nutriente es lo que utiliza el organismo para su crecimiento y desarrollo. Los alimentos se dividen en varios grupos, alimentos que proporcionan mayor o menor cantidad de nutrientes, unos nutrientes u otros nutrientes. Y los nutrientes fundamentalmente son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Y por supuesto el agua como un elemento básico de la alimentación. Las proteínas van a ser útiles para la conformación del cuerpo humano como tal, son como los elementos de la construcción del cuerpo mismo, por eso lo llamamos los nutrientes constructores. Los carbohidratos o hidratos de carbono, como también se llaman, son los nutrientes que van a dar la energía para las actividades cotidianas, para caminar, para respirar, para hablar, etc. Esos son los hidratos de carbono para las actividades cerebrales, etc. Entonces los carbohidratos o hidratos de carbono son los que van a dar las calorías para el funcionamiento del organismo. Y las grasas fundamentalmente van a ser los nutrientes que van a dar reservas de energía, reservas de calorías para ser utilizadas en un momento determinado cuando se requieran y cuando no haya disponibilidad de elementos que proporcionan energía, fundamentalmente por los carbohidratos, se van a utilizar las grasas. Y las vitaminas, en el caso de las vitaminas y los minerales, van a servir fundamentalmente como coayudantes en las reacciones químicas, en los intercambios intra y extracelulares para el buen funcionamiento de la célula, para el buen funcionamiento del organismo en los distintos sistemas. De modo que las vitaminas y minerales van a ser como facilitadores, pudiéramos decir, y van a ser elementos que estimulan ese proceso de reacciones químicas del organismo. Y el agua va a ser el diluente fundamental para mantener la homeostasis y para mantener la osmolaridad del organismo, y todos sabemos que el agua, del peso corporal de un ser humano, el agua es mucho más de la mitad del peso corporal del ser humano. Todavía en la niñez más agua, por eso decimos que los niños están en agüita, porque tienen un mayor porcentaje de agua cuanto menor es la edad. Y los viejos nos vamos secando a medida que vamos avanzando en la vida y tenemos menos porcentaje de agua. Pero un adulto en general tiene unos 60-70% de su peso en agua. Una buena alimentación es fundamental para mantener el organismo en pleno funcionamiento. Y no solo mantener el organismo en pleno funcionamiento, sino también para la conformación del cuerpo como tal y los distintos sistemas y, por supuesto, el funcionamiento de esos sistemas. Ponemos, por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A es fundamental para una buena visión, sobre todo una buena visión en la penumbra. Por ejemplo, la vitamina C es muy útil para la integridad del aparato respiratorio. Las proteínas para que los niños avancen en el crecimiento, o para un adulto mantener su capacidad muscular, por ejemplo, con las proteínas. Las grasas son muy útiles lo decíamos, para las reservas, y en un momento determinado van a facilitar la producción de hormonas, por ejemplo. De modo que son muy importantes los nutrientes para el buen funcionamiento del organismo y para la salud, para mantener la salud.
nuestras mujeres, nuestras madres, las personas que van a estar al cuidado de los niños y las niñas o de otros adultos deben estimular y deben facilitar una buena alimentación. Muchas veces la gente no le presta atención a eso, sino que está pensando solamente en llenarse, en calmar el hambre. La recomendación es que la alimentación tenga las características de la sigla que llamamos CESA, es decir, una palabra mnemotécnica, CESA. Es decir, utilizar las primeras letras para que no se nos olvide las 4 características que debe tener la alimentación, que debe ser completa, es decir, que tenga todos los nutrientes, que sea equilibrada, es decir, que tenga los nutrientes en las proporciones adecuadas, es decir, unos más, otros menos, pero más o menos en las que requiere el organismo, suficiente, que no sea ni mucha ni muy poca, ni exceso ni déficit, y adecuada en el sentido de la preparación, de la presentación de esos alimentos. De modo que una alimentación CESA, completa, equilibrada, suficiente y adecuada, es la que se impulsa en una buena crianza, en un buen acompañamiento y ojalá para el uso de la cotidianidad por parte de nuestras familias, por parte de nuestras instituciones, de las comunidades en generales, porque no se trata solo de calmar el hambre, sino que se trata de nutrir adecuadamente el organismo para tenerlo completamente sano y en buen ejercicio de sus potencialidades.